que dijo el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se dio cuenta si nuestros hermanos haitianos, se cae la república. Venga, escucha esto, mi gente. Yo sé, la verdad, la realidad, siempre se ofende a la persona, o sea, la gente son negativos. Miren, para que sepa cómo está la situación, cómo está la cosa. Aunque sea, ustedes saben los haitianos, mira cómo es. Mira lo que está pasando. Y también, hermano, no tiene, o sea, que no tiene carácter. Ninguno de ellos no puede seguir fuera de la frontera para venir para acá a recoger la basura. Ese es el problema. Lo que pasa somos los gobiernos, los malditos gobiernos que nos sirven allá, que nosotros está pasando, sufriendo humillaciones aquí en las redes. Ese me duele mucho, muchísimo, pero aunque sea nosotros, Dios quisiera pasar en otro nivel con nosotros, pero todavía nosotros estamos en oscuro. Oh Dios mío, Padre amado, Padre celestial. Mira cómo está un documento que está en redes. Lo que está pasando. Ven, aunque sea ustedes lo que saben nosotros, de los morenos, pero los haitianos, pero espere a un momento, no va a haber suertes. Ese tiene a voluntad de Dios. Así es. Que dijo el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se dio cuenta si nuestros hermanos haitianos, se cae la República Dominicana porque los dominicanos no quieren trabajar. Se ha filtrado una llamada del alcalde de Dajabón tras consultas sobre trabajadores haitianos en el ayuntamiento. En una llamada telefónica atribuida al alcalde del municipio de Dajabón, han comenzado a circular en las redes sociales, generando controversia y debate entre los ciudadanos. Este audio, el funcionario con una influencer, se dice ser comunicadora, con el objetivo de solicitar información sobre la presencia de varios nacionales haitianos que presuntamente estarían trabajando en el ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde responde de una manera que muchos han calificado como poco cordial. Escuchen ustedes. Oye, yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué es lo que tú jodes con la vaina del ayuntamiento? Informaciones acerca de la ley 264. Pero, ¿con quién diablo nosotros vamos a recoger la basura? Yo voy a sacar todos los haitianos ahorita. Los voy a sacar todos. Porque maldita mujer del diablo. Esos haitianos cruzan en la mañana y se van en la tarde para Haití, coño. Y tú siempre buscando. Y voy a hablar con Walfrey, porque Walfrey fue que te metió a ti ahí. Walfrey no me metió. Walfrey fue que te metió a ti ahí. Coño, porque ¿cuál es el problema que hay con los haitianos? Si los dominicanos, coño, no quieren recoger la basura, ¿quién diablo va a recoger la basura? No estoy pagando 15,000 pesos a un dominicano porque recoja la basura y nadie quiere recoger la basura. Maldita mujer del diablo, ¿quién va a recoger la basura? Entonces es una gran contradicción porque el alcalde se le ha visto contra los haitianos, que hay que sacar, que no se le dé trabajo, que donde quiera que haya un grupo de haitianos de manera ilegal, dice que tienen que sacarlo del país. Entonces le está guapo porque esa comunicadora le está investigando y le está diciendo, pero usted tiene haitianos dentro del ayuntamiento del municipio de Dajabón. Entonces uno tiene que tener cuidado cómo habla y cómo actúa. Entonces todo el mundo entendía que este hombre era el verdadero luchador de los haitianos, según el audio, ¿verdad? Hay muchas críticas en las redes sociales. Ojalá que él pueda hablar para los medios y esclarecer esa situación. Bueno, mi gente, escuche bien lo que dijo el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, se dio cuenta si nuestros hermanos haitianos, se cae la República Dominicana porque los dominicanos no quieren trabajar. Se ha filtrado